Con el permiso de la mesa. Adelante, compañero. Diputados y diputadas, el tema que hoy nos trae y que queremos poner a consideración de todos ustedes es algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos días y de manera particular hoy mismo también se ha traído a colación en varios momentos aquí a través de esta tribuna. El Partido Acción Nacional ha mantenido a lo largo de los años una lucha, yo diría, histórica por lograr mayores condiciones en la seguridad de cómo se hacen las cosas, más bien, o para decirlo como hoy se expresa comúnmente, en esta lucha contra la corrupción. El primer gran paso de esta lucha se dio precisamente con la reforma o la propuesta y posterior aprobación de la reforma constitucional de ahora, de hace poco, del 27 de mayo de 2015. Yo quiero decirles que la implementación del sistema anticorrupción, que es como se le ha venido a denominar a estas propuestas que se hacen en tres partes del Ejecutivo del Estado, tiene sus plazos. En los artículos 2, 4 y 7 transitorio de la reforma constitucional, establece que los sistemas de anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse dentro del plazo de los 6 meses posteriores a la entrada en vigor de las leyes generales que se expedirán dentro del año siguiente a la fecha de publicación del decreto de anticorrupción. Esto es, si la reforma federal donde se establece el Sistema Nacional Anticorrupción es del 27 de mayo y se tiene para el Congreso de la Unión un año para poder expedir las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y posterior a ello, como se establece también en los transitorios de esa reforma, se tienen 6 meses más para las entidades federativas, estaríamos hablando de que la obligación para legislar en esta materia con conocimiento de causa de las leyes generales podría extenderse hasta el mes de octubre del año que entra. No estoy hablando de que eso es lo que tenga que ser, estoy diciendo de los plazos que se tienen contemplados en la ley para el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una cosa distinta a la que hoy se propuso en las iniciativas del gobernador. Ahora lo puntualizaré. Esto es porque en Veracruz, por ejemplo, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional ha hecho ya en varias ocasiones, en 5 ocasiones, voy a referirme solo a 3, pero en 5 ocasiones, se ha expresado aquí en esta tribuna, se han acordado turnar precisamente a las comisiones distintas iniciativas para poder hablar de esto de la corrupción y poder en todo caso tomar medidas en contra de ella. Porque me parece que la propuesta que hoy recibimos, que apenas conocemos, que seguramente algunos no hemos podido leer más que de una manera muy rápida, una rápida ojeada, pues es una cosa que nos parece demasiado sencilla y que habría que ir un poco más al fondo de lo que podrían ser los instrumentos para prever la corrupción en nuestro Estado. Fíjense, en enero del 2015 presentamos la iniciativa de la Ley Anticorrupción en contrataciones públicas para el Estado de Veracruz, que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar las prácticas de corrupción de los procedimientos de contrataciones públicas convocados por órganos del Estado con cargo total o parcial de los recursos públicos. Esto es, no basta solamente con quitar el fuero, no basta solamente con nombrar un fiscal anticorrupción o, en todo caso, con dar a lo mejor atribuciones a la Contraloría a través del nombramiento por 2/3 partes de los miembros de este Congreso. A mí, miren, seguimos. Antes de esa fecha incluso, el 11 de diciembre del año anterior, el 2014, presentamos la iniciativa de reforma al artículo 33, fracción 19, y la adición
de una fracción sexta al artículo 67 de la Constitución Política del Estado para incorporar, fíjense la diferencia, como órgano autónomo del Estado a la Contraloría General, para poderla dejar por aparte de la administración pública centralizada y que tendría a su cargo la investigación de los actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de fondos y recursos, así como determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública. Más adelante, ya un poco más acá, el 12 de marzo del 2015 se presentó también por el Partido Acción Nacional una propuesta de reforma a diversos artículos constitucionales para establecer a rango constitucional las fiscalías especializadas en delitos electorales y en combate a la corrupción. Fíjense bien, en aquella ocasión, cuando esto se propuso y vino la discusión, porque era en los momentos en que también se estaba dando la discusión de la ley de fiscalización para el Estado, se dijo que no tenía sentido llevar a rango constitucional la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, que podría ser una fiscalía adicional, que podría ser una fiscalía especializada, dependiente de la propia Fiscalía General, y que no era necesario elevarla a rango constitucional. Hoy, la propuesta del gobernador, por lo poco que hemos podido leer, porque como decía, se ha presentado apenas este día, la establece como tal, la lleva a rango constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por cierto, estas propuestas, las tres, aquí tengo precisamente las copias de ellas por si alguno quisiera revisarlas o por si se dudara de mis palabras, presentadas con los sellos y con todo, y turnadas a las comisiones correspondientes. Una de ellas, Justicias y Puntos Constitucionales, la segunda también, la tercera de la misma manera, pero además se agregó a la de Procuración de Justicia. Hasta ahora no sabemos, no tenemos conocimiento ni noticia de que haya alguna de estas comisiones siquiera convocado a discutir, a revisar, a ver qué ha pasado con estas iniciativas. Simplemente lo que tenemos es que estas han sido pues dejadas allí sin la atención que debían haber merecido, porque incluso son de mayor alcance de lo que se propone por parte del Ejecutivo, que no está mal, pero que se queda corto en relación a lo que se había propuesto. Por la difusión que entendemos que se ha dado el asunto y por lo poco que hemos podido leer dentro de este cuerpo de tres iniciativas, que por cierto podría haber sido en una, porque las tres son modificaciones constitucionales, no era necesario hacerlo así. Bueno, pues es algo como muy simple. Fíjense, en la primera nada más se dice que el contralor debe elegirse por 2/3 partes y su duración. En la segunda, simplemente se habla de que se deroga aquella parte que se habla del fuero que se le tiene concedido al gobernador, que por cierto más adelante hablaré de él, y luego se modifica el artículo 78, donde solo se dejan a los diputados, el fiscal general del Estado, los magistrados, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fuero, y a todos los que estaban allí, pues simplemente se le quitan. Y en la tercera iniciativa, simplemente se arreglan 3 párrafos, en donde se habla de la Fiscalía General contará con una fiscalía especializada en combate a la corrupción, propuesta que ya habíamos hecho, pero como pues no era de donde debía ser, pues simplemente no se atendió, ¿no? Al final se eleva a rango constitucional tal como lo habíamos propuesto en aquella iniciativa que presentamos aquí en esta tribuna hace ya muchos meses. Aquí el asunto es que venir a hacer una defensa o venir a decirnos el que debemos apoyar las propuestas que hoy ha traído el gobernador y que se han presentado,
pues es realmente ocioso. Estamos de acuerdo. Yo no creo que nadie se atreve, creo que todos pudiéramos estar de acuerdo, o por lo menos nadie se podría, si no está de acuerdo, a pronunciarse en contra en público. Yo creo que nadie se atrevería a semejante barbaridad. Aquí el tema es que creo, sinceramente, que estamos de acuerdo en ellas, pero también creo que no son suficientes. Nosotros esperamos que se pueda dar el tiempo necesario para que podamos estar en condiciones de que en todo caso se pueda discutir la conveniencia y que podamos llevar a cabo algo de mayor profundidad. Ya mencionamos hace un momento que el tema, por ejemplo, entre otras cosas que se ha propuesto, la eliminación del fuero, que por cierto, ahí quiero mencionar una iniciativa que aquí se presentó, que no fue nuestra, fue de un diputado del PRI, pero también la mandaron al mismo lugar que a las nuestras, a la congeladora. Y me refiero a la iniciativa que se presentó el 14 de mayo por el diputado Marco Antonio del Ángel para eliminar precisamente el fuero, y que hasta ahora tampoco conocemos de una reunión, no tenemos noticia que se haya siquiera sometido a la consideración. No es sino hasta ahora que de repente el tema, por venir de quien viene, evidentemente, se vuelve noticia, se pone en boga y bueno, ahora todo mundo habla de la corrupción y cómo combatirla, cuando el asunto ya es añejo por parte de los diputados del PAN, incluso en el tema del fuero, como lo acabamos de decir, por parte de un diputado del PRI, ¿no? Es lamentable también que se proponga, perdón que lo vaya yo a decir así, pero así lo siento, que se haga, como coloquialmente se dice, la voluntad del Señor, pero en los bueyes de mi vecino. Y me explico por qué. Porque no hay que engañar a la gente. Aquí se ha venido a proponer lo que tenemos facultad de hacer, que es eliminar el fuero para delitos del orden común. Pero el gobernador del estado tiene fuero por mandato del artículo 101 de la Constitución General de la República en su 5º párrafo. Y muchos de los delitos que habrá que ver, que las instancias investigadoras determinen si ha lugar a proceder en contra o no, o de ejercitar una acción penal, bueno, pues son del orden federal. Por lo tanto, es una auténtica tomadura de pelo el decir que el gobernador ya no va a tener fuero. Ya no va a tener fuero si atropella a alguien, pero él no maneja. Ya no va a tener fuero si se le detiene por alguna circunstancia menor, pero a ver qué policía se atreve. Entonces, vamos a decirle a las cosas como son, vamos a contarle a los ciudadanos allá afuera realmente cuáles son los alcances de esta propuesta de reforma, porque es verdaderamente increíble que hoy se quiera vender esto de, bueno, ya somos iguales ante la ley, cuando la propuesta del gobernador, en todo caso, solo se limita a la parte de, pues, local, la estatal. Porque en la federal ya vimos, de allá arriba le viene el fuero y ese en ningún lado se está proponiendo quitar. Esto me parece a mí que con esto lo que estamos es burlándonos de los veracruzanos al decirle cosas que no corresponden estrictamente a la verdad. La crisis de credibilidad que se tiene y que hay que enfrentarla, que tienen precisamente las instituciones, merece proponer con oportunidad las cosas, pero además, sobre todo, que pudieran ser estas reformas anticorrupción con el calado suficiente y además con la oportunidad debida. Miren, yo creo que si las propuestas no son electoreras, si no se habla de una propuesta solamente para quedar bien, si queremos, si no es nuestra intención, en todo caso, proteger otras cosas, deberíamos de dar
dar paso a que la próxima legislatura nombrara en todo caso a este SAR anticorrupción y al Contralor General que se propone en las iniciativas del gobernador. Y lo digo así porque es costumbre, sabemos, bueno, ha pasado muchas veces, que por más que digamos aquí las cosas, va a resultar que tal como viene el texto del gobernador se termina aprobando. Ojalá me equivoque, de verdad, ojalá deseo equivocarme en esta ocasión, pero esa es la historia y no parece que fuera a cambiar, no hay indicios de que pudiera cambiarse en esta ocasión, pero insisto, ojalá me equivoque esta vez. Yo creo que si hacemos esto, que si lo que hacemos es detenernos, hacer una pausa, analizar qué es lo que conviene, ver los alcances, tomar en cuenta que el Sistema Nacional Anticorrupción todavía no ha sido legislado en su ley general y el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo tanto, no podría ser legislado porque no hay una ley general a partir de la cual hacerlo, y esto puede tardar todavía varios meses, incluso irse hasta finales del año que entra. Bueno, pues si lo que se pretende es, o si la intención, vamos a decirlo así, es protegerse, tapar las cosas, bueno, pues hay que seguir por el camino que siempre se ha seguido. Pero si lo que queremos es salvaguardar la imparcialidad y realmente conseguir el objetivo que se ha pronunciado aquí, yo creo que merece un tiempo suficiente para discusión, para ver de qué es lo que se trata. Porque miren, en las propuestas, las tres, que se ha publicitado como el sistema estatal anticorrupción, por favor, de lo que estamos hablando es de un contralor, de un fiscal y de quitarle fuero a alcaldes y a algunos otros funcionarios y al gobernador, fuero estatal. ¿Creen ustedes que eso se puede considerar parte del sistema estatal anticorrupción? Podría ser algo de lo mucho que hay que hacer, pero en ningún caso se puede decir, ya Veracruz cambió, como se ha presumido tantas veces en los últimos días. Yo creo que para que Veracruz realmente cambie, hay que aceptar, hay que perderle el miedo a la identidad de las iniciativas, a los autores, el miedo a decir cómo vienen, por quién son propuestas, y tomar en cuenta lo sustantivo y si conviene aprobarlo, y no simplemente porque viene de donde viene esta, pues tengamos que necesariamente hacer algo que, si bien, ojo, insisto, no es que estemos en contra, me parece que no es suficiente, que aprovechemos esta idea reformadora de meternos en el tema del combate a la corrupción para llegar más a fondo y poder proponer cosas mejores. Miren, yo les aseguro que si ustedes leen las iniciativas que presentamos por parte del PAN, que una es una ley completa, la de anticorrupción, que presentamos en enero, hay muchas cosas ahí con las que seguramente se puede enriquecer lo que hoy se está proponiendo. Me parece que es de considerarse. Lo que hay que hacer es simplemente, pues no legislar en las rodillas, tomar esos documentos, que ahora que pase a comisiones este asunto, a la Comisión de Justicia y Puntos, que seguramente es ahí donde terminará, pues que se tome, diputado Ciro, también la oportunidad de revisar estos otros documentos que ya tienen ahí muchos meses y que, bueno, no se ha tenido el tiempo para poderlos revisar y pronunciarse de alguna manera. Yo lo dije en un principio, para poder diseñar un verdadero sistema estatal anticorrupción, hay que ver y tomar en cuenta una cosa que me parece que es una de las premisas fundamentales en la reforma nacional, que es lo que en cierta forma le da origen, que es que no el de abajo revise al de arriba, que no el subordinado tenga que ser el que pueda revisar al superior. Aquí ese es un poco el espíritu de esta reforma nacional. Y aquí lo que se está proponiendo es
simplemente que lo nombremos aquí, pero no se cambia esa condición de subordinación. La propuesta del PAN, y lo digo así no por presumir, sino porque es la que hicimos nosotros, al final lo que propone es generar esa independencia que me parece a mí que le daría certidumbre a la gente, a los ciudadanos, y pudiéramos estar en condiciones de avanzar en el mismo sentido que la Reforma Nacional Anticorrupción avanzó. Y entonces sí, poder decir que estamos contribuyendo o dando un paso hacia la construcción de un sistema estatal anticorrupción que habrá de perfeccionarse una vez que conozcamos la legislación a través de las leyes generales para poder entonces adecuar aquello que haya faltado o corregir aquello en lo que a lo mejor no estemos exactamente con lo que ahí se estableció. La premisa es que ningún empleado investigue a su jefe. Esa fue la premisa de la Constitución, de la reforma constitucional. Miren, sin análisis, sin discusión suficiente, no se garantiza imparcialidad, ni mucho menos combate a la corrupción, ni a la impunidad. En nosotros está, tenemos el tiempo, es el momento mediático oportuno para hacerlo. Vamos a apoyarla al gobernador, pero vamos a hacerlo todavía de mayor profundidad. Vamos a buscar que no nos quedemos ahí, que podamos tomar algunos de los conceptos que se han propuesto y que permitan ir más al fondo, que permitan poder, como lo hicimos, y además con mucho gusto, el sumarnos todos en una causa que merecen los veracruzanos, que la demandan, que la piden en las calles, en las campañas, nos la exigen a todos los que hemos ido en algún momento, a los que han sido más recientes y a los que lo vayan a hacer, a los candidatos. Y que podamos, como lo hicimos hace rato, coincidir con la propuesta del diputado Chunti, coincidir con la propuesta del diputado Marco Antonio del Ángel, y que podamos coincidir en esto también, que no es una propuesta tal cual en este momento, pero que ahí está documentada, está depositada, turnada a las comisiones, y que lo que esperamos es que pueda ser simplemente tomada en cuenta. Y que otra cosa, que ahí se propone y que hoy no se puso. Nosotros propusimos, y hoy no se menciona en ninguna de las tres iniciativas del gobernador, una fiscalía también especializada en delitos electorales, con rango constitucional, para que no esté, bueno, pues digamos que al contentillo de quien pueda ser el fiscal general o el gobernador en turno, sino que exista con rango constitucional una fiscalía especializada en delitos electorales. Ya la propusimos, esa no la propone el gobernador. Es una de las muchas cosas en las que digo que podemos ir más allá. Nosotros coincidimos en todo aquello, no importa que venga el gobernador, en todo aquello que pueda ayudar a darle mayor transparencia a este Estado. Estas son parte de las cosas que se pueden hacer. Y yo el exhorto, la petición encarecida que les haría a todos ustedes, señores y señoras diputados, no nos quedemos solo con lo que nos han mandado, vayamos por más, busquemos que las cosas tengan una mejor forma de darle certeza a los ciudadanos de que el gobierno, no importa quién lo comande, no importa en qué momento del tiempo se esté hablando de él, se pueda conocer qué hace, con quién lo hace, a qué costos lo hace y si lo que hace está dentro del marco de la ley o no lo es. Es cuanto, diputada presidenta.